tardes para todos. Les damos la bienvenida a este 10º encuentro de prácticas pedagógicas. Estamos iniciando, ya estamos todos listos, les damos la bienvenida. Estamos abriendo este espacio desde la Universidad Francisco de Paula Santander y el Departamento de Pedagogía. Queremos hacer extensiva el saludo a todos los docentes en formación inicial, también a docentes de instituciones y todos nuestros compañeros de la universidad que estén participando en este diálogo y en esta charla. Me permito entonces iniciar. Muy buenas tardes para todos. La Universidad Francisco de Paula Santander y el Departamento de Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedios como organizador, en el marco de la política de acreditación institucional de alta calidad, desarrolla espacios de reflexión y actualización pedagógica para los licenciados en formación, docentes en ejercicio y profesionales docentes, teniendo en cuenta las necesidades formativas de las problemáticas y los desafíos que se presentan en los actuales contextos educativos. Desde esta iniciativa nos complace desarrollar el 10º encuentro de prácticas pedagógicas, evento que se celebra cada semestre y que en este caso se adelanta bajo el título Prácticas Pedagógicas y el Aprendizaje Basado en Proyectos. En este mismo sentido, hago extensivo de la bienvenida que envía nuestra decana y directora del departamento, la profesora Erika Alejandra Maldonado Esteves. Y a continuación me permito presentar de manera muy breve al doctor Javier Rodríguez, quien tiene a cargo la conferencia magistral. Sus estudios de pregrado en el campo de la pedagogía los adelantó en las universidades de Jaén y en la Universidad de Salamanca. Luego, estudios de máster y doctorado en investigación e innovación en educación infantil y primaria en la Universidad de Murcia, y actualmente es docente investigador del área de didáctica y organización escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén. Como investigador ha publicado más de 40 artículos. Asimismo, es autor de 3 libros y coautor de otros 22 títulos, más 12 capítulos de libros. Con ustedes el doctor Javier Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, creo que sin más dilación empezamos con esta charla. Yo lo primero que me gustaría es agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander el brindarme esta oportunidad de compartir con todos ustedes este ratito. Me parece que tenemos aproximadamente 1 hora. Más que nada quiero invitarles y quiero poner de manifiesto, pues bueno, una metodología que llevo impartiendo desde hace más de 20 años, cuando comencé siendo maestro de escuelas infantiles aquí en España, y que luego he intentado llevar a la práctica en universidad, en educación superior. Nada, pues entonces voy a intentar compartir. Un segundo. Voy a intentar compartir con todos ustedes un poco mi experiencia. Bueno, decirles que, como bien han dicho en la presentación, el doctor Miguel Ángel García, mi conferencia va a hablar sobre las prácticas pedagógicas y el aprendizaje basado en proyectos. Como pueden ver, ahí tienen mi correo electrónico, jrmoreno@ujaen.es, o mi dirección de Twitter, Javier_Uja, por si consideran necesario establecer algún tipo de pregunta, sugerencia, establecer algún tipo de contacto para cualquier duda, aclaración o trabajo, ¿vale? Bueno, pues sin más, me gustaría comentarles que lo primero, que el aprendizaje basado en proyectos, conocido como ABP, tenemos que tener unas nociones previas antes de llevarlo a cabo, tanto por parte del profesorado, tanto ya sea de formación inicial como en activo actualmente, que creo que son necesarias antes de cualquier metodología. Lo primero, cuando nos enfrentamos a metodologías
que son metodologías activas, son metodologías colaborativas, muchas veces tenemos la sensación, el profesorado, que el alumno no se implica o no tiene un rendimiento a su práctica habitual de clase. Por lo tanto, cuando trabajamos ABP, una de las primeras características que tenemos que tener clara es que el alumno tiene que percibir que su éxito tiene que estar vinculado al del resto de compañeros. Es decir, que para que yo triunfe a nivel académico, ¿vale? Que mi proceso de enseñanza o mi aprendizaje sea de calidad, el resto de mis compañeros va a ir vinculado al mío, ¿vale? Con lo cual hay una corresponsabilidad de ese aprendizaje, ¿vale? Asimismo, el ABP, al contrario de lo que podamos pensar, tiene mucho esfuerzo detrás, se genera mucha documentación que ya explicaré luego más adelante. Con lo cual, no es una manera, un método de dar clase, una metodología nada convencional. Al contrario, una de sus primeras premisas es que se tiene que basar en el esfuerzo, pero tanto del alumnado como nosotros del profesorado. Y se basa, por supuesto, en la responsabilidad individual, porque, como he dicho antes, la responsabilidad individual hace que sea responsabilidad también grupal. Una de mis cosas o de mis frases siempre que digo a mi alumno, tanto decía en la escuela como en formación inicial, ahora en la universidad, es que cuando hacemos ABP, cuando trabajamos por proyectos, nos tenemos que basar en la negociación. Muchas veces cometemos errores de intentar proyectar nuestros ideales, nuestra manera de pensar y nuestros proyectos a nuestro alumnado. Tiene que ser, hay distintas maneras de que surja un proyecto, un ABP, ¿vale? Pero nunca debe ser por una imposición. Por lo tanto, se debe basar en la negociación, es decir, tenemos que intentar que salga un proyecto en base a lo que todo el grupo se llegue a un acuerdo, ¿vale? Y, por supuesto, se debe de basar en el debate libre, es decir, que cada uno de nosotros podamos aportar y decir lo que creamos sobre esa temática y justificándola, ¿vale? Después otra cosa que si creemos en la democratización, que yo creo que estamos todos en esa línea, igual que tenemos nuestros sistemas políticos ya democratizados, yo creo y confío en que nuestras escuelas deben ser democráticas al 100%. Entonces, cuando hablo de la democratización, lo que me vengo a referir es que no tenemos que aceptar que nuestros proyectos, nuestra forma de trabajar en nuestras clases sea por mayoría. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una mayoría, como muchas veces pasa en política, hay ganadores y hay perdedores. Por lo tanto, deberemos de hacerlo o de llegar a los consensos, a un acuerdo en base a los consensos, no a las mayorías. ¿Por qué? Para no dejar a ninguno de nuestros alumnos fuera de este éxito académico, ¿vale? Por supuesto, evidentemente, tiene que ser una metodología, como creo que actualmente estamos todos los países de acuerdo, que se tiene que centrar en el alumnado. Cada vez el profesorado tenemos que tener un papel más irrelevante, es decir, tenemos que dar un paso a ese guía, a ese orientador y no tanto al papel principal que teníamos en la antigüedad. Y, por supuesto, cada vez que hagamos proyectos, trabajemos proyectos en nuestra aula, tenemos que pensar que vamos a tratar de hacer un reto, pero un reto en sí, en su palabra, en el conjunto de su palabra. Un reto, yo siempre digo personal. ¿Por qué? Porque tiene que ser un reto que guste, que enganche, que satisfaga a cada uno de nosotros, es decir, a cada uno de vuestros alumnos, de vosotros como alumnos y de los profesores. Después tiene que ser social. Evidentemente, en el mundo en el cual estamos actualmente viviendo, con esta gran pandemia que nos ha tocado vivir, cada vez tienen más sentido los proyectos sociales. Aquí en España actualmente estamos trabajando con una metodología que se llama aprendizaje-servicio. Significa que tenemos que intentar hacer proyectos en nuestra aula que hagan un cambio en nuestra sociedad, es decir, que nuestros alumnos lo vean reflejado ese resultado y que intentemos mejorar lo que hacemos, ¿vale? Y, por supuesto, mediático. Es decir, estoy seguro que muchos de ustedes actualmente sois estudiantes de universidad, estáis intentando hacer la licenciatura, con lo cual creo que tienen actualmente un grado de presencia en redes sociales muy alta, con lo cual nuestros actuales alumnos, tanto de formación
primaria como secundaria como universitario, necesitan que los proyectos tengan un matiz mediático, es decir, que sean visibles a la sociedad, ¿vale? Bueno, teniendo esto claro, lo primero que tenemos que ver es qué es aprendizaje basado en proyectos, qué es ABP. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones estamos confundidos, lo diré ahora a continuación, con lo que no es ABP, ¿vale? Con lo cual, si cogemos esta definición de John Ransom and Moffitt, nos dice que es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas y problemas que implica al alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en los procesos de investigación, dándole la oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante casi todo el tiempo y tenemos que acabar con un producto final presentado ante los demás. Si se dan cuenta, las palabras clave de esta definición es que tenemos que trabajar un conjunto de tareas. No podemos seguir trabajando actividades ni ejercicios de manera aislada, sino que le tenemos que dar el sentido a ese reto. Ese reto nos tiene que provocar que tenemos que darle respuesta a esos problemas y a esas preguntas que surgen en el alumnado. No preguntas que pueden surgir de un libro de texto o que estén descontextualizadas, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos que hacer que nuestro alumno trabaje continuamente, que se genere documentación, que haya un soporte para ese trabajo. Y, por supuesto, todo tiene que acabar con un producto final, es decir, algo tangible, algo, lo que decía antes, un producto final socialmente relevante. Pues, por ejemplo, organizar una campaña de donación de sangre, organizar mercadillos, hacer una campaña publicitaria. En función de cada área, montar una cooperativa. En función de cada asignatura, cada área, pues trabajaremos unas tareas u otras. Y, por supuesto, la última característica del ABP es que tiene que ser presentado ante los demás. Cualquiera de nosotros lo que quiere es que cuando algo lo realiza sea escuchado por una audiencia. Por lo tanto, dejar que los alumnos comuniquen aquello que han estado trabajando durante un tiempo. Por lo tanto, si esto tenemos claro que es ABP, ¿qué es lo que no es ABP? ¿Vale? Evidentemente, ABP no es, porque yo ahí os digo, el ABP no son aquellos proyectos en los que los estudiantes aprenden lo que no está en el currículum. Es decir, dicho de manera más clarificante, en muchas ocasiones tenemos profesorados que insinúan que cuando trabajamos por proyectos en la aula, lo que se hace es no trabajar el currículum, y no es verdad. Trabajando ABP, ¿vale? Proyectos, se trabaja el currículum también, evidentemente, ¿vale? Por supuesto, no una unidad didáctica que dura más tiempo. Una unidad didáctica tenía unas finalidades antiguamente. Actualmente, trabajar por unidades didácticas ya no tiene ese sentido completo. Nosotros en Europa, ahora si pues, tenemos tiempo de dialogar, estamos inmersos en el mundo de las competencias. Estamos intentando que nuestros alumnos sean cada vez más competentes. Con lo cual, el trabajo por proyectos lo que nos determina, lo que nos dice, es que tenemos que sacar alumnos cada vez más competentes en las 7 competencias clave que nos marcan. Por supuesto, trabajar por proyectos no es hacer al final de una unidad o de una propuesta pedagógica, no es hacer un trabajo o una tarea, no. Trabajar por proyectos es ir toda mi propuesta encaminada a ese producto final socialmente relevante. No es que yo esté haciendo actividades aisladas y al final hago un trabajo final, ¿vale? Eso no es ABP. Y, por supuesto, el ABP no es hacer un conjunto de actividades y todas que estén a lo largo de un mismo tema, es decir, que estén aglutinadas por temáticas o un conjunto de prácticas. No, tampoco es eso trabajar por proyectos, ¿vale? Trabajar por proyectos es realizar, como hemos dicho antes en la definición, ¿vale? Una tarea o un reto que responda a una pregunta o a un problema que sea socialmente relevante, que acabemos haciendo una tarea y que esté contextualizada, ¿vale? Por lo tanto, para mí, trabajar por proyectos, que es lo que he venido hoy a contaros o a compartir con ustedes, es llevar a cabo una serie de pasos, intentar dar una serie de pasos. Entonces, yo siempre hablo de un autor que se llama Juanjo Vergara, que nos dice que tenemos 6 pasos para trabajar por proyectos.
sobre todo para personas que a lo mejor estáis ahora mismo en formación inicial y no había oído hablar de esta metodología o queréis otro punto de vista. Bueno, pues siempre decimos que el primer paso, fijaros el título que tiene, sorpréndete. ¿Por qué? Porque creemos o creo esencial que todos tengamos esa sorpresa, tanto por parte de los docentes como por parte del alumnado. Es decir, yo había épocas que iba al colegio y llevaba una caja, y simplemente una caja y no tenía nada dentro. Esa sorpresa por parte del alumnado ya le generaba esa intriga de qué había, quién nos va a hacer, Javier, etcétera. ¿Vale? Entonces, la primera propuesta o el primer paso es cómo nace un proyecto. Y por supuesto, siempre hay una ocasión, siempre en un aula se genera una ocasión, en un centro se generan ocasiones. Y por supuesto, por parte de una sociedad o de la administración también se genera. Pero desde esa ocasión tenemos que tener claro la intención que yo quiero sacar de esa ocasión. Por lo tanto, tenemos que analizar de quién parte un proyecto, es decir, de quién es la idea inicial de un proyecto, que ahora veremos que hay distintas maneras de que surja un proyecto. Por supuesto, otra de las preguntas que nos hacemos continuamente es si se puede planificar un proyecto, ¿se puede trabajar en clase sin una programación didáctica o no? ¿Y los resultados? ¿Puedo saber qué resultados voy a obtener? Por lo tanto, ¿cuántas maneras hay de generar proyectos? Pues bueno, pueden surgir, ahí las tenéis, de todas esas maneras. Yo me voy a centrar en algunas de ellas. La primera es, que yo creo que para mí la más interesante, es que nazca del interés del alumnado. Para mí es la que realmente tiene un valor. ¿Por qué? Pues porque si nosotros fomentamos esa expresión que yo suelo decir que se llama ingeniería del deseo, que también nos dice Juanjo, creo que aprender sobre lo que se desea es mucho más enriquecedor que si no se aprende sobre lo que no se desea. Por lo tanto, un proyecto puede nacer del interés del alumnado, ¿vale? Por lo tanto, es uno de los primeros, de las primeras ocasiones en la que puede salir un proyecto. Evidentemente, ahí yo lo relaciono con los resultados de aprendizaje. Es decir, cuando un grupo te plantea ¿por qué no hacemos un proyecto sobre el cambio climático? ¿Por qué no hacemos un proyecto sobre la actual pandemia, la actual situación COVID? Lo primero que tenemos que plantearnos es, en función del nivel en el que nos encontramos educativo, es qué potencial tiene este proyecto. ¿Es susceptible de ser proyectado en mi clase? ¿Vale? Eso es lo que le tenemos que ver, ese potencial con esos resultados. Por supuesto, pues tenemos otro tipo de nacimientos, de proyectos, de ocasiones, como pueden ser un suceso, un acontecimiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahora mismo en la actualidad estamos inmersos hoy en las noticias en Europa con las elecciones en Estados Unidos. Pues puede ser un suceso o un acontecimiento que nos dé pie a generar un proyecto o cualquier otro tipo de situaciones actuales, ¿vale? Después tenemos otro que es el día, cualquier día, el Día de la Humanidad, el Día de los Derechos Humanos, el día que quizás sea el aspecto menos motivante para nuestro alumno. Por el encargo que nosotros le podemos hacer a algún tipo de grupo de nuestra clase. O puede ser por una propuesta de alguna gente de nuestra comunidad universitaria o de la comunidad científica o de la comunidad educativa en la que encontréis. Y, por supuesto, la última también, como parte de esa ocasión, la puede generar el profesorado, porque a lo mejor tenemos un grupo de alumnos que todavía no tiene esa iniciativa de proponer, ¿vale? Por lo tanto, todas estas formas de comenzar, todas estas ocasiones de comenzar un proyecto son viables y son factibles. Si a mí me preguntáis, pues tenemos que pasar probablemente de modelos de docentes donde tenemos un perfil más tutorizante, es decir, que a lo mejor hay propuestas por parte del docente, a uno más que vaya en torno a el alumno como eje central, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir girando nosotros a hacer propuestas de proyectos a que sean los alumnos los que nos hagan esas propuestas, porque el interés va a ir aumentando. Por supuesto, ¿qué necesitamos en este primer paso, en este sorpréndete? Bueno, primero hay dos elementos claves que hablo ahí. La primera es, necesitamos que el docente, que vosotros como futuros docentes
o los futuros o los docentes en activo que me estén escuchando, es una actitud de apertura, es decir, de necesidad de ese cambio. Es decir, que yo tengo que creer en que tengo que cambiar mi manera de dar clase. Si no, si yo no lo creo, si yo no creo que necesite salir de la zona de confort, probablemente no tenga sentido el seguir con esta metodología, porque no vas a dar el salto. Después, una segunda clave que necesitamos es ver el potencial educativo y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Yo, para realizar este paso, una vez que los alumnos me plantean trabajar por proyecto, hago un análisis DAFO, ¿vale? Entonces, ese análisis DAFO viene muy bien porque lo que vamos a ver es las potencialidades, ¿vale? Y las dificultades que va a tener el proyecto. Yo creo que casi todos ustedes han hecho en alguna ocasión un análisis DAFO, muy sencillito. Pero hay que hacerlo, porque si no se hace un análisis DAFO, nos estamos metiendo a trabajar sobre una temática que no sabemos si podemos llegar a realizarla, si qué dificultades tenemos, si va a ser viable, no va a ser viable, etc. Y todo, 6 profesores en formación inicial, 6 futuros docentes, en activo o profesores que hemos pasado, yo he pasado por todas las etapas del sistema educativo. Una de nuestras grandes preguntas y miedos es: ¿estaré cumpliendo el temario? Ya os digo que seguro que sí. Y seguramente estás cumpliendo con la norma por encima de lo que actualmente estamos haciendo, ¿vale? Para esto, yo siempre os aconsejo, no conozco el currículum que tenéis actualmente en Colombia. No sé si es muy denso. Nosotros ahora mismo en nuestra región, donde yo vivo, en Andalucía, concretamente en la etapa de primaria para los niños, tenemos normativa de casi 1000 folios. Es decir, muchísimos contenidos a trabajar. Contenidos que se suelen repetir de un ciclo a otro, de una etapa a otra. Con lo cual, yo siempre le recomiendo a todos los profesores, tenemos que reflexionar, hacer un trabajo profundo de qué es lo que nos encontramos en nuestra normativa. Y tenemos que saber qué de esos contenidos que voy a trabajar son contenidos vivos y útiles para nuestro alumnado, y qué contenidos son contenidos que yo llamo muertos. Es decir, contenidos que no tienen actualmente ya vigencia en nuestro sistema educativo. Con lo cual, esa es una primera reflexión que deberíamos de hacer de nuestro marco normativo. Y para todo esto es lo que acabo de comentaros. Hay que hacer un análisis DAFO. El análisis DAFO, como he comentado anteriormente, consiste en analizar debilidades y fortalezas a nivel interno y a nivel externo, amenazas y oportunidades. Fijaros que en la columna de la izquierda tenemos la parte negativa, las debilidades que puedo tener y las amenazas que puedo ocasionar o me pueden venir. Y en la columna de la derecha son las fortalezas que tiene y las oportunidades que genera en mi alumnado. La clave está que cuando hagamos este DAFO, todas las debilidades se pueden convertir en fortalezas y todas las amenazas se pueden convertir en oportunidades. Para lo cual, el segundo paso es decidir hacerlo. Si ya tengo la ocasión, ha salido la ocasión, me ha surgido esa intención, lo segundo ya es hacerlo, ¿vale? ¿Y cómo hago para que sea suyo, del grupo? ¿Cómo se acomete este paso? ¿De qué dispongo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí hablo de la famosa expresión la ingeniería del deseo, que solo aprendemos aquello de lo que queremos aprender, ¿vale? Con lo cual es interesantísimo que nosotros sepamos qué es lo que le interesa a mi alumnado, qué es lo que necesitamos enseñar o sobre qué temáticas puede girar mi enseñanza, ¿vale? Debemos conectarlos con nuestras vidas, con sus vidas e intereses. Es decir, no podemos mantener cualquier institución educativa con una puerta cerrada hacia la sociedad, hacia la realidad de la sociedad. Nuestras puertas tienen que estar abiertas. Es decir, tenemos que proyectar los colegios, los institutos, las universidades en la sociedad, ¿vale? Pero todo esto sé que es difícil. Vamos a tener distintos ingredientes como un gran plato que compartimos todos. Es decir, tenemos que hacer proyectos que estén al alcance de todos, que le interese a todos, que tengan relevancia social, que los alumnos sean creadores y no receptores. Es decir, que no sean agentes pasivos. Ellos son los que tienen que producir, ¿vale?
que utilicen variedad de recursos. No solo utilizamos libros de texto, esto ya no se puede permitir. Tenemos que usar gran variedad de materiales, tanto material tecnológico como recursos manipulativos, recursos sociales, todo lo que tengamos. Tiene que ser basado en la gamificación, en el game, en el juego, ¿vale? Y, por supuesto, tiene que tener un envoltorio, tiene que tener calidad, es decir, tiene que impresionar aquello que estamos haciendo. Bueno, ¿qué actividades puedo yo hacer para crear en mi alumnado toda esta amalgama de pensamiento positiva, trabajo por proyectos? Lo primero es, le tenemos que hacer pensar, que muchas veces nuestros centros educativos, nuestras facultades, nuestras escuelas, no generamos pensamiento en nuestro alumnado, no le damos tiempo para pensar. Entonces, de todo lo que nos plantean nuestros alumnos, probablemente haya cosas que estén unidas, ¿vale? Que estén unidas o estén desestructuradas, pero probablemente solo necesitamos nosotros darle ese sentido y esa conexión. Con lo cual, hay que pensar sobre qué es lo que nos están, a qué nos están invitando nuestros alumnos a trabajar, ¿vale? Después, el verbo sentir. Tenemos que hacerle sentir a nuestros alumnos. ¿Cómo le provoco una respuesta emocional que conecte con ellos? ¿Cómo le llego? ¿Vale? Actualmente en España estamos teniendo problemas con la gente joven que está saliendo a la calle muchísimo cuando estamos en un estado de alarma. Entonces, ¿por qué no terminamos de llegar a esa sociedad tan joven? Por lo tanto, tenemos que hacerle sentir. Después, tenemos que crear ese espacio de intercambio de ideas. Es decir, tenemos que generar oportunidades para que nuestro alumno hable de todo lo que estamos hablando. Yo suelo decir que en nuestras clases tiene que haber unos términos que yo llamo ruido pedagógico. Se tiene que hablar en las clases, se tiene que compartirse, nos tenemos que enriquecer de la opinión de los otros. Necesitamos la colaboración, ¿vale? Que ahora el término que se utiliza, que es, tenemos que generar inteligencia colectiva, no inteligencia individual, sino que el grupo de 30, de 60 es mucho más eficaz y es mucho más inteligente que un grupo, una sola persona. Y, por supuesto, tenemos que ver qué tiene que hacer mi alumnado, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el grupo? Por lo tanto, tenemos que hacer pensar, tenemos que sentir, tenemos que compartir y tenemos que saber qué tiene que hacer el alumno. Por lo tanto, en todo esto necesitamos 3 actitudes para esto. Primero necesitamos escuchar, ¿vale? Muchas veces no podemos escuchar a nuestro alumnado, no tenemos tiempo, que es uno de los grandes errores de la educación, el tiempo. Tenemos que tomarnos la educación más pausada. Necesitamos que los tiempos sean despacio y los aprendizajes que tengan un calado en nuestro alumnado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que escucharnos. Tenemos que ser creativos. Evidentemente, si hacemos lo mismo año tras año, el resultado va a seguir siendo el mismo. Y tenemos que ver cómo están nuestros países actualmente situados a nivel de educación. Y, por supuesto, actualmente es un verbo que yo trabajo mucho, provocar. Es decir, tenemos que provocar a través de una imagen, a través de un vídeo, a través de el juego, a través de las redes sociales. Necesitamos que nuestro alumnado esté provocado en el buen sentido de la palabra, a nivel pedagógico, ¿vale? Para lo cual, yo antes de lanzar cualquier proyecto, intento indagar sobre mi alumnado. Pues, por ejemplo, en función de las edades, ahí tenemos desde series o libros, ¿vale? O una imagen de uno de los niños que perdió la vida hace poco, o asociaciones de niños con cáncer, o juegos o videojuegos. Es decir, tenemos que partir del interés de nuestro alumnado. ¿Con qué? Pues con los recursos que tenemos. Realizando vídeos. Hay que realizar vídeos en nuestras clases, vídeos motivantes, ¿vale? Pero ya digo, cualquiera de estos recursos nos serviría para partir de inicio un proyecto, ¿vale? Por supuesto, en el paso ya tercero que nos encontramos, sería ya el diseño. Es decir, hay que dirigir la mirada hacia algún sitio, ¿vale? ¿Cómo se inicia? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es eso del pensamiento colectivo, el grupo inteligente? Bueno,
Pues en esa flecha o en ese esquema lo dejo claro, tenemos siempre que partir de una situación problema, de un reto, de una aventura, una situación que nuestro alumnado vea que es injusta, que necesitan dar una respuesta, que necesitamos trabajar, que se necesita porque no se sabe. Pues esa va a ser nuestra situación de partida, ¿vale? Después tenemos que estar contextualizadas. No sirve el mismo proyecto para dos colegios distintos, para dos facultades distintas o para dos grupos de alumnos distintos. No sirve, ¿vale? Y después tenemos, por eso tienen que estar contextualizadas. Y todo ello, como he dicho antes, a través de un producto final socialmente relevante. Es decir, tenemos que construir algo, tenemos que presentar algo, tenemos que entregar algo que sea socialmente relevante. Por tanto, cuando nosotros generamos ese proyecto, una de las primeras cosas que yo digo es que siempre tenemos que buscarle un nombre y son los alumnos los que deberían crear ese nombre. ¿Por qué? Pues porque actualmente los alumnos que estáis en formación inicial sabréis que tenéis una creatividad muchísimo mayor que la que puede tener o la que podemos tener nosotros como docentes. Y creo que vosotros sois actualmente comunicólogos, que lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque sois expertos actualmente en redes sociales, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿vale? Con lo cual, creo que uno de los primeros pasos es ese ponerle el nombre. Y en este dirigir la mirada, uno de los esquemas más clásicos de trabajar por proyectos es saber, lo primero es, ¿qué sabe mi alumnado? ¿Qué sabemos sobre el tema? Sí, imaginaros que trabajamos el cambio climático. ¿Qué sabemos sobre cambio climático? Evidentemente, nos tenemos que situar en qué queremos saber. Son las tres grandes preguntas. Y la siguiente es, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué sé? Para no repetir, que es uno de los grandes problemas de la educación, que se repite en muchos contenidos. Es decir, ¿qué sabemos? Nuestros alumnos no son una tabla rasa. Nuestros alumnos vienen ya con una información de casa o de otros cursos y una formación, ¿vale? Con lo cual hay ahí ya un bagaje. Después, ¿qué queremos saber? Probablemente las perspectivas de cada uno de nuestro alumnado, cada uno de nuestro grupo sea diferente, con lo cual va a ser muy enriquecedora porque cada grupo, cada persona va a querer saber probablemente una cosa distinta, que es como si dijéramos cuáles son nuestras finalidades y, por supuesto, después hacia dónde vamos. Es decir, ¿dónde queremos dirigir esa mirada? Con lo que sabemos, con lo que queremos saber, ¿dónde quiero yo llegar? Bueno, pues yo quiero llegar a qué propuesta le puedo plantear a mi ayuntamiento o consejo local sobre el cambio climático o qué medidas podemos hacer nosotros desde casa o cómo podemos ayudar a ahorrar en esa factura a nuestro país, a nuestra comunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, ese que queremos saber siempre tiene una doble vía. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, nuestro alumnado querrá saber cosas, evidentemente, y por otra parte, nosotros como docentes nos interesa que nuestro alumnado sepa otras cosas. Y las dos son compatibles. Tanto lo que quiere saber el alumno, porque probablemente quiera saber cosas que a lo mejor nosotros pensamos que no son relevantes, o que ya saben y no saben, o que se van a en otro curso y por eso no las doy, y a lo mejor el alumno tiene la inquietud en el momento, con lo cual es respetable de que se le tendrá que explicar o trabajar. Y después, lo que nosotros como docentes creemos que necesita nuestro alumnado, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo esto claro, lo que me interesa es generar un grupo inteligente en mi clase, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tengo que generar? Interacción, ¿vale? Interacción. Un grupo inteligente está formado por el grupo que es capaz de relacionarse entre ellos, de comunicarse, de aprender de los errores de los demás, de no penalizar esos errores, de que se levanta y sabe redefinir esa mirada del proyecto. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que plantear en este paso es que necesito la interacción en mi alumno, es decir, que se generen vías de comunicación, para lo cual tenemos muchísimos recursos, ya sean recursos TIC, que sobre todo son aquí los fundamentales, como pueden ser grupos de Meet,
de plataformas, como puede ser app como Trello. Es decir, hay una infinidad de web que nos pueden servir para generar esta interacción con mi alumnado y formar al final grupo inteligente, ¿vale? Después esta interacción se tiene que convertir en motivación, ¿vale? Porque cuando nosotros interaccionamos y generamos un grupo inteligente es aquel que piensan todos sus miembros y no solo uno, ¿vale? Al final lo que hacemos es tener un pensamiento colectivo. Esa es la riqueza del ABP, que estamos pensando un colectivo, tenemos un pensamiento colectivo, ¿vale? Y todo esto lo que nos va a hacer es generar continuamente ideas en nuestra aula, es decir, que haya nuevos retos, que haya nuevas preguntas generadoras de nuevo conocimiento. Y llegado a este punto es cuando el alumnado, incluso el profesorado, puede redefinir el proyecto o lo puede reconducir por ciertos parámetros que nos pueden llegar a interesar académicamente. Si os estáis dando cuenta, estas propuestas pedagógicas lo que van encaminadas es al libre pensamiento y actuación del alumnado guiado por el docente y no ponerle límites a la inteligencia ni al trabajo de nuestro alumno. Por supuesto, en el cuarto punto lo que necesitamos es ya ponernos a investigar y, por supuesto, la acción. Es decir, ¿qué estrategia nosotros a seguir? Es decir, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo de los grupos? ¿Cómo se gestiona ese trabajo? Yo como docente, ¿qué papel tengo? Es decir, son una serie de preguntas que llegado a este momento nos vamos a plantear como grupo, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer o deberíamos de hacer, yo siempre recomiendo organizar la clase en grupos, agrupar siempre a través de grupos cooperativos, grupos heterogéneos cooperativos. Y que cada parte del grupo, que cada grupo que surja en una clase, se encargase de una línea de investigación, ¿vale? Cada grupo tiene que trabajar sobre alguna temática de ese proyecto. Para mí no tienen sentido los proyectos actualmente que todos los grupos de una misma aula están trabajando sobre lo mismo. Es igual que si un banco, todos sus empleados de banca estuvieran trabajando sobre los mismos productos. No tiene sentido. Cada persona está especializada en algo. Pues nosotros vamos a intentar que cada grupo tenga una línea de investigación. Y esa línea de investigación se tiene que basar en unos nichos didácticos, que se llaman. Un nicho didáctico es una apertura o un filón de aprendizaje. Es decir, de donde van a salir esas líneas de investigación, ¿vale? Para poder darle respuesta a esas líneas, yo me tengo que plantear la estrategia. Evidentemente no es lo mismo una línea de investigación que va a trabajar sobre el análisis de la realidad de un país, por ejemplo, a nivel administrativo, porque tendrá de estrategia el análisis documental. Que otro grupo que se dedique, por ejemplo, al análisis de los problemas derivados de ese sistema educativo, con lo cual lo que va a analizar son situaciones finales de ese país. Por lo tanto, la estrategia de cada uno de esos grupos variará en función de su línea de investigación, ¿vale? Y, por supuesto, esto va a generar que haya unos distintos itinerarios entre cada uno de esos grupos. ¿Por qué? Pues porque los itinerarios pueden ser desde un aspecto más científico, un aspecto más crítico, de pensamiento crítico, otro será de compromiso social. Es decir, necesitamos establecer qué líneas de investigación voy a tener en cada uno de los grupos, cómo cada uno de los grupos va a ir trabajando, ¿vale? Y, por supuesto, cuál va a ser su itinerario en esa estrategia a seguir. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esto necesitamos operatividad, es decir, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues lo primero es, yo en esta presentación os quiero lanzar preguntas para haceros reflexionar, como docente en activo, como futuros docentes. Lo primero que yo le planteo a mi alumnado siempre que trabajamos un proyecto es qué vamos a necesitar cada uno de esos grupos que tiene esa línea de investigación con esa estrategia y con ese itinerario, es qué vais a necesitar. ¿Por qué? Pues porque esto ya se analiza en el DAFO del primer paso y los alumnos ya saben,
oye, pues si yo tenía una dificultad o yo tenía una amenaza que la quiero convertir en fortaleza, es porque probablemente uno de los primeros problemas es que no tenga suficiente material. Bueno, pues entonces yo he tenido que ya darle esa solución. Por lo tanto, ¿qué material voy a necesitar? Pues a lo mejor voy a necesitar documentación, voy a necesitar acceso a base de datos, voy a necesitar experiencias de otros centros, que lo primero es ese análisis, ¿vale? Después, ¿quién va a hacer cada uno de estas fases? ¿De qué se va a encargar cada miembro del grupo? Y si va a necesitar apoyo, evidentemente. Entonces, esto hay que controlarlo a través de unas hojas de registro de trabajo de grupo, que al final lo entregarán en los portfolios, en el portfolio de grupo. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar que el grupo establezca cuáles van a ser sus actividades como grupo. Pero también que cada uno del grupo, acordaros del principio de mi exposición, que decíamos, necesitamos basarnos, cuando trabajamos en ABP, en el esfuerzo individual. Por lo tanto, tenemos que registrar cuáles van a ser cada una de esas acciones que me hace el alumno. Pero también, cuál va a ser la intervención mía como docente. Y si el grupo va a necesitar de alguna ayuda externa, ¿vale? Después, los tiempos, fundamental. Da mucha pena que empecemos un proyecto y que no nos dé tiempo a acabarlo, que nos quedemos a medias, que no tengamos los resultados esperados. Por lo tanto, hay que planificarlos bien. Menos en educación muchas veces es más. Quizás necesitamos trabajar solamente un proyecto por cuatrimestre si estáis en la universidad, o un proyecto por trimestre si lo organizáis por trimestre en escuelas inferiores. Es decir, pero ¿qué tiempo? Que haya una planificación correcta de ese tiempo, ¿vale? Por supuesto, ¿qué resultados necesitamos o vamos a esperar? ¿Vale? Es decir, de todo esto vamos a elaborar un mural donde se va a plasmar todo. De todo esto, ¿qué vamos a entregar? Un conjunto de entrevistas, ¿qué se va a entregar? Un dossier informativo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué resultados vamos a tener de este proyecto? ¿Vale? Y por supuesto, ¿qué es lo que piensa? Esta línea de trabajo es para un grupo. ¿Qué es lo que piensa el resto de los grupos? Es decir, como cuando estamos trabajando en otros contextos, como he puesto anteriormente el ejemplo de la banca, si un equipo trabaja en préstamos, otro equipo pertenece a póliza, otro equipo pertenece a decesos, es decir, la parte comercial, pues me imagino que habrá proyecciones de los proyectos de cada uno de esos equipos de trabajo para que le aporten ideas, sugerencias. Pues aquí pasa lo mismo, tenemos que llevarnos esas estrategias y que cada grupo les ponga al resto de grupos cuál es su estrategia a seguir, para que la acepte, la matice. Yo utilizo una técnica para estos pasos, para este paso que se llama Critical Friends, que es hacerle una crítica constructiva, una crítica amiga a cada uno de los grupos. Bueno, y está claro, y a lo mejor me preguntáis, o os estáis preguntando, pero bueno, ¿qué papel juego yo ya como maestro? ¿Qué papel tengo como docente en aula? Pues fijaros si tenemos todavía cosas que hacer. Lo primero, tenemos que ayudar en ese trabajo, ¿vale? Unificar propuestas, guiarle en esas propuestas, que se vea la unión, ese hilo conductor, ese guía que yo decía continuamente que va a necesitar el grupo. Tenemos que hacer el enlace para que ellos vayan contrastando toda esa información que están obteniendo, ¿vale? Que seamos capaces de conectar todo lo que se está investigando y haciendo con las guías, los programas educativos que hay actualmente, ¿vale? Nosotros les asesoraremos de cómo encontrar las fuentes fiables de información, es decir, qué dice la literatura científica o qué dice los distintos libros sobre lo que estamos trabajando. Nosotros les vamos a ayudar ofreciéndole nuestro conocimiento, el conocimiento poniéndoselo a su disposición, ayudándose en los procesos y en los métodos para ir mejorando cada uno de los pasos, ¿vale? Facilitar la comunicación, establecer ese puente, ese nexo de unión entre todos los miembros para que no se quede encapsulado y no haya esa fluidez necesaria, ¿vale? Nosotros somos los que vamos a ser sus mayores fans, pero también sus mayores críticos, por lo cual vamos a intentar invitarle y ayudarle a que ellos sigan analizando todas las propuestas que están haciendo.
Por supuesto, tenemos que darle la proyección tanto institucional como real. Es decir, no sabemos lo que el alumnado se va a encontrar fuera. Es decir, sabemos la realidad social, la realidad laboral, con lo cual vamos a intentar conectarle esos proyectos con la realidad, tanto social como institucional como laboral, ¿vale? Bueno, y una de las últimas fases es cómo actuar, es decir, la acción. ¿Cómo tiene que acabar el proyecto? Bueno, pues como he dicho al principio y en la mitad, en la diapositiva que tenía la flecha, tenemos que tener claro dos premisas. Primero, tenemos que saber el producto final. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a entregar con este proyecto? ¿Cómo va a acabar? Es decir, imaginaros licenciados en Derecho, futuros abogados, futuros jueces. Probablemente un ABP será hacer una simulación o participar en una corte a nivel profesional. Pues ese producto final que vayamos a hacer tendrá realizar cada uno en su área de conocimiento lo tiene que tener bastante claro, pero debe ser conocido desde el principio por nuestro alumnado. Y por supuesto, tiene que ese producto que se va a entregar tiene que tener sentido, ¿vale? Que le tiene que dar sentido a ese aprendizaje. ¿Por qué todo esto? Porque actualmente lo que hacemos es una cosa que yo llamo simulacro, ¿vale? Y no deberíamos de hacer simulacro. Lo que tenemos que hacer es una enseñanza real, es decir, que lo que enseñemos y lo que hagamos en nuestro centro educativo tiene que tener una utilidad real para nuestro alumnado, tiene que ser real, no puede ser simulacros, ¿vale? ¿Y de dónde podemos sacar ideas? Pues muy fácil, de los yacimientos, hay muchísimos yacimientos. Podemos hacer simulaciones de apertura de empresas, podemos hacer campañas de acción social, podemos hacer programas de televisión y radio, podemos hacer programas de mejora, podemos hacer maquetas, podemos hacer guías de ayuda, guías de museo, guías... Es decir, hay muchísimas ideas para, en función del área donde encontréis, poder trabajar distintas temáticas al respecto, ¿vale? Y la antepenúltima fase es visibilizar este proyecto, es decir, qué arquitectura tienen que tener estos proyectos, qué papel va a generar toda esta narrativa que va detrás de un proyecto. Evidentemente, lo he dicho antes, el ABP genera mucho material, los alumnos generan mucha documentación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser visibles. Es justo que nuestros alumnos compartan esa información, para lo cual necesitamos Internet, necesitamos Twitter, necesitamos Facebook, necesitamos Instagram, necesitamos TikTok, necesitamos YouTube para comunicar lo que nuestros alumnos saben, que lo comuniquen. Después necesitamos también nuestro centro educativo, necesitamos sus pasillos, necesitamos su página web, necesitamos todo aquello, necesitamos incluso instituciones que nos den voz para que se conozca lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, Internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después necesitamos que también esto tenga impacto en el contexto, ¿vale? Es decir, si yo genero un material, sería lo lógico que el contexto inmediato, o sea, la sociedad, pueda disponer de ese material. Es decir, si yo he utilizado una maqueta donde se representan los principales edificios a nivel arquitectónico que tiene la ciudad, pues a lo mejor esas maquetas deberían estar a disposición de un museo nacional o de un museo local. Si yo realizo un dossier de un protocolo de actuación ante algún tipo de situación, pues a lo mejor sería interesante ofrecerlo a alguna institución sanitaria. Es decir, que se le dé esa utilidad que antes hablaba yo de buscar la realidad al centro, ¿vale? Por lo tanto, todo esto al final lo que nos va a generar es una narrativa de ese proyecto. Es decir, tenemos que ir organizando cómo va a surgir todo el proyecto, porque al final tenemos que, cada vez que se hace un proyecto, debería de acompañar como si dijéramos de una memoria con todas las fases, es decir, cómo ha surgido ese proyecto, ¿vale? ¿Qué actividades hemos llevado a cabo? ¿Qué tareas hemos llevado a cabo? ¿Qué sabíamos? ¿Qué queremos saber? ¿Hacia dónde hemos mirado y dónde hemos llegado? ¿Qué líneas de trabajo hemos seguido?
qué instrumentos hemos utilizado, cómo lo hemos llevado a cabo. Es decir, que como en cualquier trabajo que le encargamos a cualquier profesional y nos explica todo lo que han hecho en nuestra casa, imaginaros en nuestros coches, pues nosotros sería lo mismo, es argumentar a nivel narrativo cómo ha sido el proyecto. Y por último, evidentemente, llega la parte que quizás más trabajo le cuesta a nuestros docentes o más dificultades podemos llegar a tener en un momento dado. ¿Cómo evalúo un proyecto? Muy sencillo. Yo siempre digo que tenemos que encontrarnos en tres profesiones, como son, ¿somos jueces que sentenciamos a nuestro alumnado? No, tienes un 5, tienes un 4, tienes un 10 y ya está. ¿Somos magos? En el sentido, no sé cómo evaluarte, sé que ha trabajado bien, o no tengo un registro, o no sé realmente la nota que se merece este alumno, y hago magia. ¿O somos jardineros? Que vamos cortando la mala hierba, que vamos podándolo, que vamos regándolo, que vamos cuidándolo, que vamos guiándolo para que al final nuestro alumno tenga éxito. Porque cuando hablamos de evaluación, lo que tenemos que tener claro es que si evaluamos o calificamos. Calificar solamente es poner una nota numérica, pero no hacemos ningún tipo de evaluación formativa. Es decir, que detrás de todo ese proceso de acompañamiento, actuemos como esos jardineros y esas jardineras ayudando a nuestro alumno a que crezca en la metáfora de nuestro aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la secuencia a seguir que tenemos? Que tenemos que llevar a la práctica. Primero, ¿sobre qué proyectos vamos a trabajar? ¿Vale? Es decir, primero voy a decidir cuáles son las tareas que quiero meter. Voy a decidir en el segundo paso el producto final. Pero antes tengo que ver, ¿estoy seguro de que tiene una conexión directa con el currículum? ¿Estoy seguro que estoy trabajando los contenidos que me marca la norma? ¿Estoy seguro que mis alumnos van a aprender más y mejor de esta forma? Pues por lo tanto, esos primeros pasos seguramente sean favorables. Entonces, el no saber eso desde primera hora te va a generar inquietud, nervios, pero al alumnado también le va a dar una inseguridad si no sabe a lo que va a llegar, ¿vale? Después tenemos que pensar cómo lo vamos a difundir, cómo se va a presentar. Por lo tanto, tenemos que intentar que en función de las temáticas de nuestros proyectos, busquemos una audiencia real acorde a esos proyectos. Pues evidentemente, si estoy en un área de conocimiento, tendré una audiencia, si estoy en otra área de conocimiento, tendré otra audiencia. Pero, por supuesto, está bien que sean nuestros propios alumnos, nuestros propios compañeros los que sean la audiencia, pero yo creo que todos necesitamos que esa audiencia quizás sea más real a lo que nuestro alumno espera, ¿vale? Una cuarta fase es que pensemos cómo lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar a través de un examen, que ya os adelanto que para mí es la peor manera de evaluar lo que un alumno sabe. Lo vamos a evaluar a través de una diana de evaluación, lo vamos a evaluar a través de una rúbrica de práctica, de proyecto, cómo va a ser esa evaluación, ¿vale? Después, ¿cómo va a ser ese diseño? ¿Vale? ¿Qué fases va a tener? ¿Cuál va a ser la participación del alumno? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Vale? Y por último, una sexta fase es cómo se va a implementar por grupo. Es decir, qué tareas vamos a hacer los grupos, qué tareas van a hacer cada uno de sus miembros individualmente, qué plazos vamos a tener, cuál va a ser la temporalización, cuáles son las distintas fases para llegar a ese nivel de partida, de llegada. Es decir, que todo lo tenemos que tener en esta secuencia, lo tenemos que tener medianamente organizado. Por lo tanto, si os dais cuenta, una de las primeras preguntas que yo me hacía era
¿necesitamos planificar los proyectos? Claro que se necesitan planificar los proyectos. Evidentemente, necesitamos una planificación, pero una planificación más flexible y abierta, como decían ciertos autores españoles, como por ejemplo Antúnez. Necesitamos esa planificación de la enseñanza para evitar esas improvisaciones, esos programas incompletos, para esa coordinación, mejorarla entre docentes. Bueno, por lo tanto, no hay que agobiarse. Una de las reflexiones que quiero que os llevéis, una de las aportaciones, es la evolución que vais a tener, tanto vuestros alumnos como vosotros, cuando seáis docentes o si estáis siendo ahora mismo docentes. Cuando se trabaja por una metodología activa, probablemente el docente es el que elige ese producto final y el que va marcando los tiempos. Eso la primera vez. Y probablemente esa primera vez todo nuestro alumnado va a trabajar sobre lo que nosotros como docentes le aportemos, ¿vale? Y la evaluación casi siempre será del docente al alumno. Por eso es heteroevaluación y será probablemente a través de un examen. Ese es el patrón, la conducta que normalmente está asociada a las primeras veces que se trabaja por proyectos. Cuando ya tenemos una segunda fase de aprendizaje, normalmente empezamos a jugar entre o mezclar tanto la primera vez que lo llevamos a cabo como cierta liberación de esa salida de confort o de inseguridad. Y aquí ya empezamos que cuando ya estamos en esta fase de aprender, ya el docente ayuda a elegir el tema, pero no lo propone, sino que le da ciertas pistas, lo encamina, es decir, hay una ayuda. En cuanto al alumnado, bueno, pues ya va siendo más solvente a la hora de trabajar, ya va interactuando quizás él de una manera un poquito más autónoma, ya solo necesita quizás ciertos matices en algunas búsquedas, ciertas orientaciones, ¿vale? Y en cuanto a la evaluación, ya empezamos a trabajar más el tema de la coevaluación a través de rúbricas, a través de plantillas, a través de dianas de evaluación, pero en definitiva lo que estamos haciendo ya es confiar en el alumnado. Cuando ya introducimos la coevaluación, estamos introduciendo la confianza entre pares, es decir, entre iguales. Y cuando ya tenemos un nivel de experto, ya estamos afianzados, el docente ya sabe nada más proponer un proyecto, ya sea de alguna de las primeras 6 formas, ya sabe relacionar automáticamente si tiene sentido ese proyecto con el currículum. Incluso es capaz de hacer un análisis DAFO a nivel mental, es decir, muy rápidamente saber analizar esas amenazas o debilidades que tiene cualquier proyecto de partida. El alumnado ya empieza a ser más autónomo, ¿vale? Ya sabe críticamente cómo trabajar o cómo están trabajando sus compañeros o ellos mismos, es decir, sabe lo que le pueden llegar a faltar, que necesitan, por dónde van, ¿vale? Y aquí ya entramos con otra técnica de evaluación. Ya además de trabajar la coevaluación, estamos trabajando en la autoevaluación propia del alumnado, es decir, son capaces de evaluarse a ellos mismos y también son capaces de incluir evaluaciones externas, es decir, de sus propios compañeros de otro grupo o de agentes externos que pueden venir a ayudarnos en algún momento, sean capaces de aceptar esa evaluación de su trabajo, ¿vale? Con lo cual, esa es una de las claves de cómo vamos a ir avanzando. Pero evidentemente, y con esto voy acabando, nos vamos a encontrar con dificultades. Evidentemente he dicho que el ABP tiene mucha carga de trabajo y no todo es positivo. Quiero que lo sepáis de antemano. Es decir, ¿qué dificultades nos vamos a encontrar en cuanto al alumnado? Pues que al alumnado en ocasiones le cuesta generar preguntas poderosas. Normalmente hace preguntas breves, cortas, con respuesta inmediata, incluso que se puede resolver con un monosílabo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a generar preguntas poderosas, ¿vale? El tiempo. Evidentemente, yo en clase siempre recomiendo trabajar con tiempos, con relojes. Relojes, perdón, proyectados sobre las pantallas para que el alumno sepa el tiempo de trabajo que tiene. Incluso cuando están en casa trabajando por grupos también, tienen un tiempo delimitado, ¿vale? Después ellos, como se dice actualmente,
son alumnos, o sois algunos de vosotros también alumnos multitarea, es decir, que podéis trabajar con mucha información. El problema es transformar esa información en conocimiento. Entonces, cuesta en alguna ocasión que pasemos de la información al conocimiento, ¿vale? Y después nuestros alumnos probablemente tengan problemas a la hora de apoyar los planteamientos que ellos van a defender, es decir, la argumentación, ¿vale? Pero bueno, son factores o dificultades que tienen solución. Trabajándose tienen solución. Para nosotros como futuros profesores o profesores en activo que me estáis escuchando, evidentemente tiene mucho trabajo, de carga de trabajo, mucha corrección, mucho seguimiento, muchas propuestas, mucha orientación, mucho análisis de documentación, ¿vale? Evidentemente es dificultoso para evaluar. Al generar tanta documentación, todo no puede ser evaluado. Por lo tanto, tienes que dejar cosas sin evaluar, pero vas a evaluar el proyecto en sí, en la nivel general. Sobre todo quizá hay que centrarse quizás en algunos aspectos de la evaluación del alumno en concreto. Vamos a tener muchísimas entregas en esa documentación, ¿vale? Entonces, hay que ir segmentándola a lo largo del tiempo. Nos va a faltar tiempo. ¿Por qué? Por eso desde primera hora he dicho que es necesario alargar los tiempos y no tener prisa para trabajar. Y otra dificultad que para mí no lo es el manejo de las clases. Es decir, nos da miedo que en las clases haya ese ruido pedagógico. Que no nos dé miedo. Os invito a que lancéis, que los alumnos compartan experiencias, estén trabajando, estén compartiendo. Porque eso, aunque parezca que no tenemos el control, lo que se está generando es un debate pedagógico ahí, ¿vale? Con lo cual, esas son las principales dificultades que nos vamos a encontrar. Y ya solo me queda daros las gracias. Creo que he entrado en tiempo, en la hora que me habían concedido, compartir con todos ustedes. Daros las gracias por escucharme, por estar ahí atentos y nada, estoy a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Agradecemos esta interesante presentación del doctor Javier Rodríguez, en la que de modo dialógico nos ilustra aquello que es y que no es el aprendizaje basado en proyectos, lo cual constituye una aproximación y una orientación en la tarea de llevar a la práctica el desarrollo de procesos de pensamiento, despertar el interés y compromiso en los estudiantes y desarrollar interacciones de trabajo colaborativo. En este sentido, consideramos muy pertinente esta reflexión, puesto que una de las preguntas críticas que le plantean grandes desafíos al docente de hoy es resolver cómo llevar a cabo estos procesos de enseñanza, pues para que los jóvenes construyan conocimientos, se desarrollen aprendizajes interesantes. Agradecemos también a la numerosa asistencia y la participación. Y asimismo los invitamos para ingresar al link de la evaluación del evento. Ahora pasamos al espacio destinado para la realización de preguntas. Aquí tenemos alguna. ¿Cómo se vio afectado el uso del ABP en la virtualidad? Bueno, pues evidentemente como en cualquier otra situación que no tenemos controlada, porque la virtualidad en nuestra facultad no la tenemos prevista, somos una facultad presencial, no hemos tenido que adaptar. El adaptarse se ha tenido que hacer a través de medios tecnológicos. Por ejemplo, nosotros para que los alumnos trabajen por grupos, la aplicación Meet de Google nos permite hacer salas mientras nosotros estamos trabajando. Con lo cual, nuestros alumnos, a la misma vez que están en nuestras clases presenciales, están ellos trabajando en distintas salas. A su vez, hemos sustituido todo lo que era esa presencialidad por distintas apps que me han ayudado o le han ayudado a ellos para hacer esto. He comentado antes algunas, como por ejemplo han sido Trello, han sido... bueno, hay infinidad. Luego, si queréis, os puedo compartir algunas si me preguntáis por email. Es decir, hemos tenido que pasar de la presencialidad más en papel a la presencialidad más en virtualidad. En principio, lo que era un reto, me dice, teniendo en cuenta la pereza mental y emocional de los estudiantes, dadas las condiciones actuales. Bueno,
no del todo, no del todo. Nosotros en España hemos vivido una fase, me imagino que Colombia también, en marzo, que quizás fue de parálisis mental, más que de pereza mental, yo diría de parálisis mental, porque nadie se esperaba esto, nos estaba afectando a la familia, a la economía, y parece, y estoy convencido, yo ahora mismo doy clases en segundo de magisterio y en cuarto de magisterio, y parece que nuestros estudiantes han resurgido. Entonces, actualmente, en lo que llevo de septiembre, nosotros estamos trabajando en proyectos de creación de instituciones educativas plurales y diversas, sin ningún tipo de aporte institucional, donde el alumno pueda desarrollar todas sus capacidades. Y os puedo asegurar, os puedo compartir que las experiencias están siendo muchísimo más enriquecedoras que actualmente, que lo que había anteriormente. Para ello, ya me han venido algunas de las aplicaciones. Estamos utilizando, por ejemplo, para la creación de vídeos de puzzle, trabajo de documentación paralelo. Es decir, hay una serie de recursos que creo que actualmente están motivando muchísimo a nuestros alumnos. Evidentemente, el factor nuestro como docentes se ha triplicado o cuatriplicado. Nosotros estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades en muchas ocasiones. Entonces, la virtualidad para nosotros está siendo más que una dificultad, está siendo un reto. Pasó de ser una amenaza, actualmente está siendo nuestra fortaleza. ¿Por qué? Pues porque nuestros estudiantes están desde casa trabajando y nosotros con soporte estamos dándole la oportunidad de ese trabajo. Entonces, bueno, simplemente hay que adaptarse a lo que los tiempos van marcando. Muy bien, muchas gracias. El profesor Félix Lozano, muy buen aporte para pensar las prácticas pedagógicas desde diferentes perspectivas. Luz Marina Caicedo, excelente aporte para nuestras prácticas. Dayana Dávila Maldonado, muchas gracias. Nada. Excelentes aportes, Javier Laguado. Joan Barrios, muchas gracias, excelente. Luz Torres, muchas gracias. Daisy Páez, muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Diana Milena, muchas gracias por la explicación. André Caballero, muy interesante, muchas gracias. Saday Hernández, muy buena la explicación. Muchas gracias. Excelente encuentro de prácticas, muy bueno. Excelente explicación, Tatiana. Alejandra Carrero, excelentes aportes. Como futura maestra me enriquecen en mi proceso formativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente charla. Caterina, Alejandra Carrero. ¿A partir de qué edad se puede implementar el ABP? Pues, Alejandra, yo actualmente estoy diciendo en universidad estoy diciendo una frase que se quedan sorprendidos, pero yo digo que tenemos que infantilizar la universidad, tenemos que infantilizar todas las etapas educativas. ¿Por qué? Porque yo empecé a utilizar proyectos en infantil y fijaros que los proyectos empezaron a surgir en los años 60 en la universidad, en una escuela de enfermería en Canadá. Entonces, parece que lo más lógico es que se hubiera seguido llevando en la educación superior. Y no fue así. Por lo menos en España, en Europa, a partir, empezó a implementarse en infantil, en educación infantil, a partir de los 3 añitos. Entonces, los niños más infantiles son los niños que mejor asumen el trabajo por proyecto, ¿vale? Y si nosotros los metemos con una práctica pedagógica de éxito y de reconocido prestigio, como está teniendo, yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis sobre ABP que se defiende el resultado a finales de este mes, el 20 de noviembre, que os invito o lo compartiré con vuestros profesores, si así lo estiman, veréis cómo está mejorando los resultados de los alumnos. Y mientras antes empezamos a introducirlo en el sistema educativo, antes llegarán alumnos a educación superior con este tipo de prácticas. Por lo tanto, mi respuesta sería en torno a los 3 años.
doctor Javier. A continuación, vamos a leer algunos comentarios. Carla Rodríguez, muchas gracias por los aportes para nuestra carrera profesional. Excelente información. Angie Daniela, gracias, muy buenos aportes para nuestra formación y como futuros docentes. Carolyn Pineda, muchas gracias por tan enriquecedora información para mi proceso formativo. Haciendo una pregunta crítica, ¿cómo contextualizar en un plano de trabajo privado, público y hacer un paralelo el tema del ABP y qué recomendaciones haría para los futuros docentes que hagan sus prácticas en el campo rural? Vale. Fernando, vamos a ver si he entendido la pregunta. El contextualizar en el plano de trabajo privado-público, me imagino que estamos hablando de cómo compaginar como docentes o ese proyecto que tenga un sentido privado-público. No sé si luego me lo puedes aclarar. Y sobre todo para los alumnos que trabajamos o que trabajáis en entornos rurales, creo que es una de las líneas por donde va el trabajo por proyecto. A ver, te cuento cómo en España hay algunas propuestas. El trabajar proyectos, al principio teníamos una dificultad, que era la interdisciplinaridad, es decir, el trabajo globalizado y el trabajo con las distintas asignaturas o áreas de conocimiento. Actualmente estamos luchando porque cada vez los proyectos sean más interdisciplinares, es decir, que colaboremos más docentes. Eso se está consiguiendo y creo que con un buen resultado. Nos estamos enfrentando no solo, y te lo agradezco tu pregunta, porque no solo en el mundo rural, sino en el mundo urbano, estamos encontrándonos con gente, docentes que están intentando que esos proyectos sean longitudinales a lo largo de toda la etapa. Imaginaos, toda la etapa de educación primaria, que en España son de 6 a 12 años. Es decir, que intervengan en el mismo proyecto chavales de 6 añitos y chavales de 12 añitos, ¿vale? Es decir, que esa generación. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque me imagino que por donde va tu pregunta es que en el mundo rural tenemos o tendréis en Colombia, como en España, me imagino, aulas unitarias, aulas donde se mezclan alumnos de distintas edades. Me imagino que por ahí es por donde va tu pregunta. Entonces, si esa es la dificultad, para mí me parece que es al contrario. Te estoy haciendo a ti el DAFO. Es decir, lo que puede ser una amenaza al principio, ¿vale? Pues es que es una dificultad poder trabajar con alumnos de 6 años y alumnos de 10 años. Al final tiene que ser una fortaleza, porque de ese trabajo cooperativo entre un niño de 6 y un niño de 12 es donde va a estar el enriquecimiento sobre ese proyecto. Y yo siempre me paro en que reflexionemos si un proyecto o una clase se tiene que organizar única y exclusivamente con alumnos de esa edad. Porque fuera de nuestra aula, cuando os ponía a trabajar por proyectos o cuando estamos trabajando en el mundo privado, nadie clasifica o nadie nos cataloga por la edad que tenemos, sino nos cataloga por las capacidades que somos capaces de hacer, perdona la redundancia, ¿vale? Entonces, creo que es más enriquecedor que tengamos alumnos de distintas edades trabajando sobre un proyecto, que solo se haga un proyecto con una única clase y alumnos de una misma edad. Muchas gracias, doctor Javier. Tenemos aquí una pregunta. ¿A qué modelo pedagógico pertenece todo lo que explicamos? El modelo que planteo un modelo basado en la metodología activa, ¿vale? Y está basado en el aprendizaje basado en proyectos. Ese es el modelo fundamental. Sobre él va a recaer distintas vertientes, como pueden ser modelos alternativos que podemos utilizar ahora mismo, como por ejemplo Flipper Classroom, o otro tipo de metodologías que podemos llevar, como puede ser aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, etcétera. Incluso actualmente estamos inmersos, yo ya en España estoy trabajando con los modelos gamificados de la educación. Actualmente estamos trabajando la gamificación, es decir, el juego, a través de los proyectos.
¿Cómo armar los grupos de trabajo para el ABP? Que se... Vale, depende, normalmente hay distintas maneras de enfocar los grupos. Yo fundamentalmente los grupos me gusta que sean heterogéneos. Esa es la gran premisa que tengo en los grupos, es decir, que no sean grupos homogéneos. Y después va a depender de las edades que tengamos de nuestro alumnado. Evidentemente, en la educación superior en la que yo me encuentro, la premisa es que quiero grupos que tengan afinidad en algún aspecto. Por ejemplo, que sean compañeros de piso, que compartan ciertas inquietudes, que hayan trabajado ya de alguna manera en otro trabajo. Es decir, como nosotros haríamos en cualquier faceta de nuestra vida. Normalmente cuando a nosotros nos preguntan con quién haría te lanzaría a montar una empresa o un negocio, probablemente dijeras con un amigo o un conocido, con lo cual es la misma premisa, pero siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad. Vale, muchas gracias. Vamos con, ha desarrollado el ABP interdisciplinarias con el apoyo de varios docentes. Sí, sí, sí. Ahora, actualmente, en este segundo cuatrimestre aquí también en España, vamos a trabajar un proyecto interdisciplinar donde vamos a trabajar en la creación, que ya lo tenemos diseñado. Yo tengo una asignatura que es organización del centro escolar, una asignatura troncal de 11 créditos, es la mayor de la licenciatura, bueno, ustedes llaman licenciatura, nosotros aquí graduado en magisterio de primaria. Y yo como pedagogo y experto en las organizaciones escolares, lo que vamos a colaborar interdisciplinarmente es con las distintas áreas, distintas asignaturas que están dando los alumnos de segundo de grado. Es decir, vamos a trabajar con profesores de educación física, ¿vale? Profesores de arte y profesores que son las asignaturas que estamos trabajando actualmente y profesores de matemáticas. Con lo cual, la idea es hacer un proyecto donde todas esas asignaturas, que son asignaturas de universidad, se vean reflejadas en la organización del centro que se va a hacer en esta asignatura. Entonces, sería lo ideal. ¿Por qué? Pues porque normalmente el problema que nos encontramos es que si cada uno de nosotros como docentes mandamos un proyecto, probablemente la dimensionalidad de la enseñanza o del trabajo del alumnado se dispara. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, pero el gran problema que tenemos, no sé si en Colombia está en la misma situación, es la coordinación docente, que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en la universidad, encontrar espacios colaborativos y tiempo para esta coordinación. Pero se puede hacer. El problema es la organización. Pero los alumnos te lo reclaman. ¿Por qué? Pues porque necesitamos integrar todo lo que ellos aprenden para que después ellos lo puedan llevar a la práctica. Entonces sería lo ideal. Sé que es lo más difícil del ABP. Leemos algunos comentarios. Muy buen tema en relación al cambio que debemos implementar en nuestras aulas de clase ahora en la virtualidad. Muy buena la temática, nos favorece nuestro aprendizaje para el futuro aplicarlo. Muchas gracias, gran aprendizaje. Ángeles Ramírez. Lenis Trujillo, muchas gracias. Excelente información, muy bien explicada. Raúl Fonseca Palacios, muchas gracias, excelente encuentro. Les recordamos también ingresar el link de la evaluación de nuestros eventos. Muchas gracias. Yasmín Crosser, muy interesante, excelente encuentro, nuevos aportes para mi formación. Mayra Alejandra Arevalo, gracias por estos aportes muy interesantes para actualizar el proceso de formación de docentes. Diego Hernández, interesante temática para empezar a incorporar en la práctica educativa y reflexionar sobre las bondades que ofrece esta metodología del ABP. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier Rodríguez. Para nosotros es un placer. Camilo Andrés, muy buena temática y de gran ayuda para los futuros docentes. En nuestra universidad siempre encontrará las puertas abiertas. Nos gustaría implementar esta metodología y consultarlo. Seguramente lo molestaremos más adelante. Muchas gracias. Pues totalmente abierto. Igualmente ofrezco la Universidad de Jaén a todos ustedes.
estaré encantado de responder cualquier duda a través de Twitter o de mi email, y ojalá que pudiéramos compartir presencialmente estos encuentros en un futuro allí en Colombia, que tengo grandes amigos, y poder llevar un espacio de reflexión sobre la práctica en persona, que es quizás lo que ahora mismo echamos más en falta, sobre todo los educadores, ese contacto. Y abrazos virtuales desde España. Pues muchas gracias, un abrazo también desde aquí, muchas gracias, muy buenas noches allá, gracias para todos, agradecemos la audiencia y la participación. Hasta luego. Hasta luego. La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta en su Facultad de Educación, Artes y Humanidades con la licenciatura en Matemáticas. Esta carrera profesional está acreditada con alta calidad por su cumplimiento de condiciones para la oferta y desarrollo de su programa como institución que le apunta a la excelencia, mostrando sus resultados, tradición y reconocimiento social.